Hola, mi nombre es Sandy Gisela Sánchez, soy alumna de la carrera de Ingeniería Acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. En esta ocasión voy a hablar acerca de las enfermedades en moluscos bivalvos. Los temas a tratar dentro de esta presentación son las enfermedades bacterianas de moluscos bivaldo, la enfermedad del anillo marrón, Parkinson en moluscos, arteriosis en moluscos, enfermedades causadas por parásitos del grupo Aprosporidia y las enfermedades de moluscos bivaldo de interés comercial causadas por metazoos. Y finalmente las estrategias de lucha frente a estas enfermedades en lo que es la acuacultura. Número 1, las enfermedades bacterianas de moluscos bivaldo. Uno de los problemas de acuacultura en moluscos bivaldos son los repetidos episodios de mortalidad que merman gravemente a la producción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto a las fases larvarias y poslarvarias en criaderos como a los juveniles y adultos cultivados en el medio natural. Los agentes responsables de las mortalidades masivas en cultivos larvarios de bivaldos en criaderos forman parte en muchas ocasiones de la microbiota normal del lugar donde están cultivadas. Los potenciales patógenos bacterianos están ampliamente distribuidos como saprófitos o comensales de organismos marinos. Aquí podemos ver una imagen que muestra detalladamente cómo se dan las enfermedades por bacterias. Detalla los signos de la enfermedad de larvas infectadas experimentalmente, Swarming, bacteriano alrededor de las larvas. La flecha señala los acúmulos de células bacterianas. Ahí podemos observar cómo se dan las acumulaciones de células bacterianas dentro de los moluscos bivalvos. ¿Cuáles son las enfermedades que se dan en juveniles y adultos? Las enfermedades bacterianas. Como la principal tenemos lo que es la vibriosis, que la mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en moluscos bivalvos adultos están producidas por este género, que son bacterias gram negativas y particularmente pertenecen al género Vibrio. La enfermedad juvenil de la ostra. Esta enfermedad afecta principalmente a ostras inferiores de 25 milímetros de altura de concha y pueden llegar a causar mortalidades del 90% de la producción anual. Las enfermedades por procariotas de tipo Rickettsia. La presencia de procariotas intracelulares ha sido descrita en diversos invertebrados marinos. Estas enfermedades. La nacardiosis, la enfermedad tanto en infecciones naturales como experimentales, se caracteriza por no presentar signos clínicos, es decir, no se puede, podemos ver que un molusco no está enfermo y sí tiene la enfermedad, es decir, no presenta signos, es decir, nos puede causar daño y sin nosotros haber diagnosticado o saber cuál es el motivo de los daños que podamos obtener por esta enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico en enfermedades bacterianas? El diagnóstico tradicional de enfermedades bacterianas pasa por el aislamiento en medios generales o selectivos y la caracterización bioquímica de los cultivos puros de microorganismos aislados, ya que en la mayoría de los casos no existe una sintomatología específica que pueda ser asociada con la infección por una especie bacteriana determinada y que por lo tanto pueda ayudar en un diagnóstico previo que se dé sobre una enfermedad o enfermedad bacteriana que se dé. Podemos ver la figura 2 que es de larvas de ostra plana ya muertas, rodeadas de protozoos carroñeros. La punta de la flecha señala los restos de las larvas ya atacadas previamente por bacterias. Aquí podemos ver que está totalmente destruida, fue atacada por bacterias y esto es lo que queda, los restos que quedan de la ostra. Número 2, tenemos la enfermedad del anillo marrón, que podemos ver cuál es el aspecto que tiene esta enfermedad dentro de las ostras. La enfermedad del anillo marrón es considerada como la primera patología demostrada de etiología bacterianas en bivaldos adultos. Es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa, asociado a graves pérdidas económicas en el sector, es decir, más que todo las pérdidas se han dado en el continente europeo. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera episotía, ya que se han descrito mortalidades superiores al 50% en almejas cultivadas en Breugnot y del 10 al 77% en otras zonas del litoral atlántico francés, es decir, en el continente europeo es donde se ha dado más afecciones por esta patología. Aquí podemos ver imágenes de cómo se ve al ser analizada esta enfermedad. Se dice detalle de los depósitos orgánicos en conchas de ejemplares de Pilipinirarum
afectadas por la enfermedad del anillo marrón. Podemos ver la película orgánica adherida al borde interno de la concha y podemos observar cómo es el aspecto de esta enfermedad y poderla identificar. La caracterización del agente etiológico de la enfermedad del anillo marrón. ¿Cuáles son los métodos de detención? Beta-PETI se ha aislado a partir del agua intervalvar, homogenizado de tejidos y depósito orgánico de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos bacteriológicos estándares desarrollados por Maus. También mediante un examen a microscopía electrónica, las células de tapetis muestran una morfología basilar y curvada típica del género Vibrio con una longitud entre 1,5 y 2,5 milímetros y un grosor de 0,4 y 0,6 milímetros. Posteriormente, la infección bacteriana progresa. El epitelio externo del manto, probablemente procedida por la penetración de la bacteria en el espacio extrapaliar, como se ha comprobado a las 24 horas de iniciarse los experimentos de una infección previa por el anillo de marrón. Vamos por la enfermedad número 3, que es el Parkinson en moluscos. El género Parkinson agrupa protozoos parásitos de moluscos marinos. El género está presente en América, África, Europa, Asia y Oceanía, y algunas de sus especies ocasionan mortandades masivas. La proliferación del parásito en los tejidos del hospedador supone que un tipo celular denominado trofozoito sufre divisiones binarias sucesivas, permaneciendo unidas las células hijas que se van produciendo hasta que se independizan y constituyen nuevos trofocitos. Así se da el ciclo de vida de esto. El ciclo de vida de las especies de Parkinson se conocen diferentes estadios que corresponden a la proliferación de los tejidos del hospedador y a la etapa de vida libre. En los tejidos del hospedador, el estadio característico se denomina trofocito con forma esférica u ovoide, como decíamos anteriormente, constituyen nuevos trofocitos. ¿Cuál es el método diagnóstico de esta enfermedad? Los métodos de diagnóstico se pueden distribuir entre grupos. Número 1, la visualización del parásito tal como aparece en el hospedador. 2, la incubación de tejidos del hospedador en caldo de tioglicolato. Y 3, la aplicación de técnicas moleculares para detectar secuencias de daño de proteínas exclusivas de este parásito. La mayor parte de los estudios sobre aspectos epidemiológicos de la Parkinson se han centrado sobre Parkinson marinos. La temperatura y la salinidad del agua tienen una influencia determinante en la dinámica de esta infección, porque este parásito en las poblaciones de hospedador Crasostrea virginia del litoral en Estados Unidos. Aquí podemos ver una imagen, cómo se ve el parásito una vez que se analiza. Hipnoesporas de Parkinson marinos que son teñidas con colorantes de Lugol. Ahí pues, se pueden ver mediante cortes histológicos. Ahí se pueden observar dónde está el parásito de esta enfermedad. Número 4, tenemos los marteliosis en moluscos. Los parásitos de moluscos pertenecientes al filo Paramyxea se encuentran entre los más importantes que parasitan los moluscos bivalvos en todo el planeta. Actualmente dentro de este filo se incluyen dos géneros que afectan a estos animales. Tenemos el género Martelia y el género Martelioides. ¿Cómo se da la patogenia? Tal y como se han comentado anteriormente, los parásitos del filo Paramyxea pueden tener un efecto letal en sus hospedadores. Así, Martelia refringis es el agente causal de la enfermedad de Avers, que provoca elevadas mortalidades en la ostra plana, ostra edulis. Esto se da más que todo en Europa. ¿Cuál es el ciclo de vida? En la actualidad no se conoce exactamente el ciclo de vida completo de Martelia refringis. La parte más conocida en su desarrollo es en la ostra edulis. El diagnóstico que se da. Para muchos de los patógenos en moluscos bivalvos, las técnicas de diagnóstico son muy limitadas y las investigaciones se restringen a estudios únicamente histológicos y extraestructurales, mientras que muchos patógenos son difíciles de detectar y reconocer usando dichos métodos. Los paramyxeos son fácilmente diagnosticados a nivel de género aplicando metodologías simples como la histología o la citología. La histología, que es uno de los diagnósticos más populares dentro de las enfermedades producidas en animales de origen acuático y más que todo los estudiamos en acuacultura. Ahí podemos ver una imagen de un corte histológico identificando esta enfermedad. Las enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia.
Aquí tenemos dos imágenes claves de esta enfermedad. En la número 1 podemos ver una micrografía de un corte histológico de la glándula digestiva del berberecho Cerastoderma edule, cuyo tejido conjuntivo aparece invadido por esporas de Haplosporidium edule. También se observan algunos plasmodios que son las flechas dobles en proceso de esporulación, tinción de hematoxilina eosina. Ahí podemos ver exactamente cómo cómo está invadido este tejido por esporas de Haplosporidium. Y en la figura número 4 vemos una micrografía de un corte histológico de la glándula digestiva de almeja ruditapes de Cusatus, cuyo tejido conjuntivo aparece invadido también por esporas de Michinia tapetis teñidas de color rojo. La tinción es tricogrímica de Gomori. Los protozoos del filo Haplosporidia son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospederos invertebrados. Actualmente se aceptan como válidos 4 géneros dentro del grupo: Haplosporidium, Urosporidium, Michinia y Vanamia. Los haplosporidios se caracterizan por presentar 2 estadios dentro de los hospedadores. Un estadio de plasmodios que se multiplica por plasmotomía y un estadio de espora probablemente de resistencia. No obstante, en 3 especies del género Bonamia, Bonamia ostraea, Bonamia ectiosa y Bonamia rougeli, nunca se han observado esporas y los plasmodios son poco frecuentes. Para un control efectivo de estos patógenos, las enfermedades de moluscos, es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables y altamente sensibles. Tradicionalmente, la técnica histopatológica ha sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de moluscos en general. Como decía, es uno de los más importantes diagnósticos en la acuacultura, ya que proporcionan mucha información sobre el estado general de la salud de los individuos y también permite la detención de un amplio rango de patógenos. Número 6, tenemos las enfermedades en moluscos bivalvos de interés comercial causadas por lo que son metazoos. Los metazoos que causan perjuicios en los bivalvos sometidos a explotación son muy diversos. Entre los organismos que excavan las valvas se encuentran los poríferos de la familia Clinoidae, los poliquetos principalmente de la familia Spionidae y algunas especies de bivaldo, contándose los 2 primeros grupos entre los más perjudiciales para la acuacultura debido a su diversidad, abundancia y ubicuidad. Podemos ver 2 figuras donde se muestra cómo se ven los metazoos dentro de los bivalvos. Las valvas de ostra puelchaca procedentes de la Patagonia en Argentina, afectadas por Cliona celata porífera. Ahí podemos ver cómo se ve el aspecto de estas ostras una vez que tienen este patógeno dentro de su estructura. La patología ocasionada puede ser severa dependiendo de la masividad de la invasión. Cuando los túneles excavados por alguno de los organismos alcanzan la superficie interna de la valva, se observa pústulas de color amarronado, como lo vimos en la imagen anterior, que presentan capas de conquiolina depositadas por el bivalvo. El aspecto de las valvas perforadas disminuye el valor comercial del bivalvo, es decir, no vale lo mismo en el mercado ya que no tiene el mismo aspecto. En general, las infestaciones por metazoos se ven reducidas cuando los cultivos se hayan suspendidos o alejados del sustrato. En el caso del minto, son ciclos de vida con ciclos de vida complejos: céstodos, tremátodos, dígenos y nemátodos. Los bivalvos deben ser cultivados lejos de aquellos peces o aves que actúen como hospedadores definitivos. Es decir, evitar que estos cultivos se den cerca de estos hospedadores para que no contraigan la enfermedad y no sirvan de hospedadero. Finalmente, conoceremos las estrategias de lucha contra estas enfermedades en moluscos bivalvos que sean acuacultura, que esto debería ser como un reto para nosotros como futuros ingenieros, aplicar o estudiar estrategias para mejorar las patologías que se dan en las especies acuícolas. Dentro de este tipo de medidas incluimos las modificaciones en la gestión de pesquería o de los procedimientos de cultivo. Otra estrategia muy importante es aumentar la tolerancia de los individuos a enfermedad mediante la potenciación del sistema inmunitario, la producción de estirpes más tolerantes o resistentes a través de modificaciones genéticas y, en caso extremo, la sustitución de especies susceptibles por especies resistentes, es decir, aplicar nuevas técnicas genéticas para modificar estos organismos y volverlos inmunes a estas enfermedades y evitar pérdidas económicas grandes dentro del sector acuícola.
El uso de tratamientos terapéuticos para sanar individuos enfermos no se ha generalizado en la acuacultura de moluscos en medio abierto, aunque se han desarrollado algunos protocolos que se han mostrado eficaces en laboratorio a pequeña escala frente a determinadas enfermedades y parásitos. Es decir, los tratamientos terapéuticos no se han generalizado tanto, pero sí esperamos que en un futuro esto sea más generalizado para evitar los daños ocasionados por este tipo de patógenos dentro de las especies cultivadas en la acuacultura. Bueno, esta era mi pequeña presentación, hablar un poco sobre lo que eran estas enfermedades y cómo poder evitar la propagación de ellas. Muchas gracias.